Tenemos un caso único, hay otro en Estados Unidos, igual profesionales del Hospital Regional de Málaga han salvado la vida a un enfermo, lo han sacado adelante con una rotura cardíaca de 5 centímetros. Estíbaliz Martínez, mesa de redacción, bienvenida. Vamos a conocer detalles del paciente, si te parece. Pues me parece muy bien, Mariló, muy buenas tardes. Fíjate que después de 55 días hospitalizados, con su vida en riesgo y un agujero en el corazón, Francisco Camacho Pascual, que es así como se llama el paciente, vamos a empezar por la noticia buena, por el final, ha recibido el alta y se encuentra en muy buen estado. Este hombre ingresó hace unos meses en estado crítico en el Hospital Regional Universitario de Málaga después de sufrir un accidente de tráfico. Tiene 73 años y este accidente, Mariló, pues le produjo un orificio de 5 centímetros en la pared derecha del corazón. Se encontraba muy inestable cuando llegó al hospital, en situación muy crítica y con altas probabilidades de no superar la situación o quedar con graves secuelas. De hecho, tal y como ha contado uno de los cirujanos cardiovasculares que participó en la intervención, lo habitual en estos casos es que el paciente no llegue vivo al hospital y cuando lo hace la tasa de mortalidad es altísima. La intervención, Mariló, fue realizada por 2 cirujanos cardiovasculares, un residente de la especialidad, un anestesista, 3 enfermeras, un técnico de cuidados auxiliares de enfermería y un perfusionista. La supervivencia, como tú decías, Mariló, en un caso así es prácticamente aislado. De hecho, como decía, solamente se conocía un caso que era similar a este, era de un paciente que se cayó desde una altura muy alta, en el año 2016 y consiguió sobrevivir. Y esto ocurrió en Texas, en Estados Unidos, como tú comentabas. Vamos a saludar al doctor Valderrama, que es cirujano cardiovascular en el Hospital Regional Universitario de Málaga, y darle la enhorabuena al doctor Valderrama y al equipo que ha intervenido a ese paciente de 73 años, 55 días hospitalizado, que se dice pronto, pero al que han podido salvar la vida. Caso único. Doctor Valderrama, bienvenido, enhorabuena. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten después de haber estado... primero la intervención, ¿no? Que me imagino que sería difícil, sobre todo porque, claro, ahí el tiempo, desde luego, juega en contra. Sí, totalmente. El paciente llegó en una situación crítica, como es fácil comprender, al hospital y estuvo a punto de fallecer en las primeras horas. De hecho, tuvimos que meterlo más rápido de lo que nos hubiera gustado en quirófano, porque su vida ya corría un peligro inminente. Ya le habían fallado los riñones, su situación era crítica. Entonces, con un paciente así, el tiempo juega en nuestra contra, porque es un agujero en el corazón. Hay que entender que es como si tuviéramos una manguera con el grifo encendido. La sangre está saliendo y va a una cavidad donde no hay espacio para albergar a esa sangre. Entonces, el paciente, claro, se puso muy malito y lo tuvimos que meter corriendo en quirófano. Y afortunadamente todo fue bien y después de una larga recuperación debido a las secuelas lógicas de un estado general tan pésimo como traía, pues tuvo que ser traqueostomizado, los compañeros de UCI le repusieron todo. Hay que entender que esto es una cirugía donde interviene un equipo muy grande. No es solo el cirujano, es un equipo enorme, y yo desde luego aquí tengo que agradecer, y nunca me cansaré de hacerlo, a los cirujanos que me ayudaron, el doctor González, la doctora del Pozo, los perfusionistas que estuvieron en la intervención, los anestesiólogos, las enfermeras, los celadores que trataban al paciente, a todos, los intensivistas que luego hacen una labor increíble en el posoperatorio y que son los que mantienen con vida al paciente. Nosotros siempre decimos que el cirujano se la salva, pero luego hay que mantenérsela. Y ahí los intensivistas hacen una labor increíble. El paciente tiene 73 años y ¿qué ocurrió exactamente para que su corazón prácticamente, se pusiera, no sé, fue un golpe? Porque, claro, otra pregunta que quería hacerle, doctor Valderrama, es que es difícil que tengamos un agujero en el corazón, ¿no? Sí, es un órgano resistente, ¿no? Sí, no solamente un órgano resistente, porque hay que entender que es un músculo. El corazón, al fin y al cabo, es un músculo con otras estructuras fibrosas, neurológicas, vasculares.
pero al fin y al cabo, en resumen, es un músculo. Y los músculos son difíciles de dañar. Y además está muy protegido, porque normalmente el corazón está dentro de una bolsa, que es el pericardio, que lo protege con un líquido alrededor del corazón. Entre esa bolsa y ese corazón hay un líquido que amortigua todos los golpes, amortigua también los latidos del corazón. Entonces, además del pericardio, de esa bolsa que lo protege, pues tenemos un hueso muy resistente, que es el esternón, que es el que nos podemos tocar justo en la parte de delante del tórax, y una parrilla costal que nos permite los movimientos respiratorios, pero que protege al corazón de cualquier eventualidad, de cualquier traumatismo. En el caso de Francisco, él no tenía pericardio porque había sido intervenido con 14 años, hace muchos años. Claro. En el año 62, creo recordar, fue intervenido en lo que antiguamente era la ciudad sanitaria Francisco Franco, que hoy es el Hospital Gregorio Marañón. Pues fue intervenido en una operación que ya entonces era muy difícil. Era una operación casi pionera, porque por cómo se hizo en aquella época, era una operación casi pionera. Entonces fue operado y le quitaron esa protección que tiene el corazón. Claro, él tuvo un accidente de tráfico llegando a casa, en un coche que además no contaba con las medidas de seguridad que cuentan hoy día los coches que se venden actualmente, como es un airbag, claro. como son ciertas medidas, ¿no?, con la que contamos hoy día de seguridad pasiva y de seguridad activa en los coches. Entonces, al tener ese accidente, su corazón choca contra la pared posterior de ese hueso que había comentado, que es el esternón, que además tiene unos alambres de la cirugía previa, unos alambres para cerrarlo, de la cirugía previa. Entonces, ahí se producen dos cosas. No hay una protección alrededor del corazón y se produce un traumatismo de no muy alto impacto, pero sí que choca de mala manera. En un corazón que además es, entre comillas, frágil, porque ya ha sido tocado previamente. Cuando se hace una intervención cardíaca, el corazón no queda exactamente igual que antes de operar, se queda con una fibrosis, con unas adherencias, que en el caso de Francisco eran muy intensas, tenía unas adherencias muy importantes y eso pudo haber contribuido. Y nos encontramos cuando llegamos a quirófano que tenía un orificio enorme, lo que se veía en el ecocardiograma que le habían hecho previamente en urgencias, un orificio enorme que nunca habíamos visto nada parecido, porque normalmente el corazón lo que sufre en estos casos es un desgarro, una pequeña laceración que deja pasar la sangre al espacio pericárdico, a este líquido que rodea el corazón, y que bueno, si no se resuelve de pronto también produce lo que llamamos un taponamiento cardíaco, que es demasiada sangre en esa cavidad y el corazón no puede expandirse, no puede latir, y eso también puede llevar a la muerte. Creemos que en el caso de Francisco, el no tener pericardio, por un lado, ocasionó y la rotura tan grande que tuvo, pero por otro, le benefició a la hora de no tener este taponamiento cardíaco que digo que ocurre en los pacientes que tienen esa bolsa cerrada. Qué barbaridad, doctor Valderrama, qué interesante el caso. Me imagino que el caso es para publicación. Sí, directamente, porque claro, solamente hay uno en el mundo y probablemente ese que hay publicado en Estados Unidos probablemente será en una circunstancia diferente, porque fíjese, ¿no?, en el caso de Francisco, operado y que no tenía pericardio, en fin, es que creo que se da la tormenta perfecta, ¿no? Sí, efectivamente, lo has definido fantástico, la tormenta perfecta, porque además tomaba una medicación anticoagulante por una arritmia. Además. Claro, con lo cual la sangre no coagulaba. Y entonces eso hace que todavía Bueno, qué barbaridad, ¿eh? Entonces era eso, una tormenta perfecta. Y el caso que se dio en Estados Unidos, pues era una señora que fue una precipitación, ¿no?, una caída de gran altura, que no fue exactamente un accidente de tráfico, no fue de la misma manera. Sí que es verdad que era una persona que tampoco tenía pericardio y que se originó un orificio similar de grande, un poquito menos o similar. Y da la curiosidad, además, que es en una ciudad que nos trae a los malagueños unos gratos recuerdos, porque es en Galveston, antigua capital de Texas, del estado de Texas, y que recibe su nombre de Bernardo de Galvez, ¿no?, que es un afamado malagueño de Massaravillaya. ¿Y usted había estudiado este caso en Estados Unidos? Doctor Valderrama, no, usted no lo sabía, ¿no? Ajá. No lo conocía. Yo tremendo, tuve conocimiento de él estudiando el caso para publicarlo. Es decir, cuando nosotros
antes de dar una noticia y antes de publicar nada en una revista especializada, hacemos Claro. una recopilación bibliográfica. Claro. Y vemos todo lo que se ha publicado sobre ese tema en el mundo. Y haciendo esto para enviarlo a un congreso que tenemos, el Congreso Nacional de nuestra especialidad, que tenemos en junio y que nos han aceptado este caso para presentación, pues viendo la bibliografía es cuando nos dimos cuenta de las particularidades, de lo específico y único que era este caso. Pues qué interesante, doctor Valderrama. Y lo más importante, que el paciente está ya en su casa y no sé si tiene alguna secuela, doctor. Pues mire, él dice que las piernas las tiene flojillas. Ver a Paco Claro. es Claro. como ver un milagro. Claro, claro. Yo cuando lo vi el otro día que fuimos a hacernos una fotografía al hospital, Sí. y verlo, ya se te ponen los pelos de punta, se te pone, es una alegría inmensa darle un abrazo y verlo. Y él dice, él va al campo, ve los cerezos, te cuenta cómo. Es decir, limitación real tiene muy poca, no hace una vida realmente normal y simplemente no puede correr, va despacio andando, pero sube sus escaleras, sube sus cuestas, va a su campo, o sea... Pues tremenda la cirugía, los intensivistas. Estíbaliz, no sé si tienes alguna cuestión más. Poco más, doctor, felicitarle porque la verdad que, bueno, estoy aquí con los 8 sentidos atendiendo y escuchando y aprendiendo. Y pensando también en cómo los cirujanos cardiovasculares ahora mismo, las maravillas que hacen ustedes con los corazones. Llega una persona con el corazón, agotado, y ustedes es como que llevas un coche a un taller y te cambian el motor. Es que ustedes lo hacen todo, reparan absolutamente el corazón. Son auténticos, bueno, no sé, dioses. Bueno, nosotros somos trabajadores que lo hacemos con mucha ilusión, que lo hacemos, que es lo que nos gusta, que es lo que disfrutamos haciéndolo y que tenemos la inmensa suerte de a veces salvarle la vida a un paciente. Y eso es, nosotros tenemos que estar agradecidos a nuestros pacientes por poner su vida en nuestras manos y evidentemente cada día tratamos de mejorar y cada día incorporamos nuevas técnicas cada vez menos invasivas, nuevas técnicas por catéter, nuevas técnicas que mejoran la supervivencia y que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Pero al fin y al cabo es nuestro trabajo que es para mí el trabajo más bonito que hay. Lo es, doctor Valderrama, lo es. Mil gracias por habernos acompañado, enhorabuena de nuevo y qué bien que Francisco, pues eso, ¿no? Está flojillo con las piernas, pero puede hacer todo lo demás. Enhorabuena. José Valderrama es cirujano cardiovascular en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Un saludo, doctor. Un saludo muy fuerte, Mariló, un saludo, Estíbaliz, y muchísimas gracias por hacer esta noticia. Un abrazo.